Bueno, les decía un escrito, Martín, con algunos párrafos fortísimos, y hago un anticipo antes de ir al desglose de los textuales de Alberto Fernández. Hablamos con Fabiola Yáñez. Tatiana tuvo una conversación con Fabiola. Tenemos la respuesta de Fabiola a lo que fue este acto de defensa de Alberto Fernández. No se pierdan la información que trae Tatiana Shapiro porque es fortísima. Va a ser título en todos los portales. Pero arrancamos con Alberto. Arrancamos con lo que dijo Alberto Fernández en esta declaración que fue escrita, un documento de 220 páginas. O sea, Alberto Fernández escribió casi un libro, 220 páginas. Que miren esta parte y léanla, analícenla porque es francamente sorprendente. Empiezo por el final. Sí. Si debo decir que alguien fue agredido en la pareja, ese fui yo. Si alguien debió soportar insultos y malos tratos en la pareja, ese fui yo. Jamás ejercí violencia física sobre Fabiola Yáñez, la amé y respeté, nunca cercené su libertad de movimientos. Pocas veces vi una declaración como esta en una causa de violencia de género. Claro. Por lo general es yo no le pegué. Yo no le pegué. Ahora, pocas veces he visto que diga, no, acá la víctima soy yo. Y a después quien le pegaba era desarrolla, a mí. después da detalles de esa presunta violencia que dice haber sufrido, por supuesto que no denunció, Sí. y hoy es el acusado. O sea, Absolutamente. hoy está en el banquillo, es el victimario, es el presuntamente victimario. Cuando vos, si vos ponés la palabra borracha o embriagada en el buscador de estas 220 páginas, yo creo que debes tener por lo menos 1500 resultados. Porque todo el tiempo habla de Fabiola es una borracha y se embriagaba. Todo el tiempo. Por ejemplo, en esta parte, dice, cuando Fabiola se embriagaba, pasaba por distintas etapas. Primero se mostraba alegre. Después se le dificultaba el habla, por lo que su modulación hacía más evidente su ebriedad. En una tercera etapa se ponía violenta. Muchas veces debí soportar de ella insultos y agravios que profería poniendo su cara a 5 centímetros de la mía y golpes que me propinaba sin medida. En ese estado solía derrumbarse en el piso y darse golpes contra paredes y muebles. Acá va más allá de lo que había sido su argumentación mediática y lo que Sí. uno puede presumir que les mandó a decir a los testigos de parte, Totalmente. que es que ella, con su problema con la bebida, se tropezaba, se caía sola. Acá dice que ella le pegaba. Directamente dice, ella me pegaba a mí, que esto no lo conocíamos. No. Esto era nuevo, él decía, se caía cuando estaba borracha, se golpeaba, nunca le pega. Ahora que diga, ella me pegaba a mí, y hasta por ahí deja entrever que hasta le tenía temor a esas agresiones que teóricamente sufría. La verdad que esta es la primera vez que lo escuchamos. No sé, Sí. el doctor de Alessandro, que conoce más la causa, lo había escuchado. Yo no había escuchado que él diga, ella me pegaba a mí. Yo creo que Alberto Fernández se enfrenta con un gran dilema. Para defenderse, insiste con que Fabiola tenía problemas de alcohol y que tenía problemas... Perdón. Sí. Tiene el teléfono Sí. activado el doc, pero ya está. Sí. ¿Qué decías, Mauri? Pasáselo a Fabián. Pasáselo a Fabi que te lo ahora me apaga. habla otra vez el reloj. Ah, O sea, yo estoy está en un muy problema. Tengo un tecnológico. problema. Aparte no. Me habla el reloj, le Hoy pido está perdón. conectado. tenés que Le volver. Pero doy fe que es profesional porque está analizando en detalle el escrito. Bueno, digo, volvemos. Sí, sí. Volvemos. Él, para defenderse, dice que Fabiola básicamente es borracha Sí. y loca. Sí. En los dos casos, Me parece que tiene activado Siri. Ahora resolvemos el problemita tecnológico. dámelo. Sí, cruzate, Martín. Dámelo. En este momento voy a Tirala, resaltar. tirala. Ay, Dios mío. Mirá esto por ahí. Ay, Mirá. Dios mío. Presiona el botón. Gracias, Martín. Va, tirá esto Gracias, por ahí. gracias. Ahora volvemos con el doctor Dale. porque, bueno, además el doctor de alguna manera aparece referido en esta tenés argumentación. razón, El Marina, doctor aparece buen punto. referido, Buen va a hacer punto. su descargo, hay una acusación, yo diría, directa de Alberto Fernández hacia... Vamos a decir la querella, que es Mariana Gallego, que es la esposa del doctor, y también hacia el doctor. Está creo que más hacia referido. el doctor, ¿eh? Yo también creo Yo que es creo más, que más hacia el doctor hacia de Alessandro. Mauricio. Por Ahora alguna vamos a ir a ese párrafo, pero no quiero perder el hilo Dale, sigamos. de la defensa de Alberto Fernández. Te relataba recién y te decía la cantidad de veces que habla de ella borracha. Bueno, acá de vuelta, en los momentos de embriaguez, ella se ponía violenta. Me atacaba con una fuerza singular. No lo puedo creer, Martín. Me atacaba con una fuerza singular. Yo solo atinaba a atajar sus manos para evitar sus golpes. Las barbaridades que decía en ese contexto
prefiero no volcarlas en estas páginas tratando de preservarme ante tan nefasto recuerdo. Y acá, mirá qué pillo que es, porque ustedes seguro que se acuerdan de la foto de los moretones en los brazos de Claro. Fabiola. Entonces, ¿él qué quiere decir? Yo la tenía que agarrar para frenarla y ahí es donde de alguna manera justifica el La moretón. lastimaba en su ¿Vos brazo. suponés Claro. que se va a perder dar detalles de lo que podría, de lo que podría resultar convincente después de que dijo que era borracho y por eso, o sea, no le quedaba nada por Sí. decir y no tiene para decir? Los detalles no los digo porque es un mal recuerdo. Claro. Cínico. Sí. Seguimos. Sigue. A medida que nos frecuentábamos más, comencé a notar su tendencia a consumir alcohol. Al principio fui cuidadoso al expresarle mi preocupación, tratando de no ser invasivo. Observé que, después de excederse en el consumo, solía alejarse de la bebida durante 2 o 3 semanas, pero luego volvía a recaer. Este patrón me preocupaba, dice ya acá haciendo foco a la embriaguez. Sí, recordemos que nunca la ayudó, es decir, No. ella entró en tratamiento ya muy avanzada la relación, él la acompañó un par de veces, pero digamos, si era un novio o un marido preocupado, podría haber hecho algo por su Y esposa. te cuento si era... No hizo nada. No te cuento si era como fue primer mandatario, es decir, jefe de un Estado. No es cualquier relación. Esto también me parece importante subrayarlo 1 y 1000 veces, porque si bien la relación es preexistente a su candidatura, incluso luego a Sí. su presidencia, bueno, hay que extremar cuidados. Por Pasás a supuesto. ser parte de una pareja pública, aunque no estés casado, no importa, no es el caso, digo, pero pasás a ser alguien especialmente observado. Eso está en el dictamen de la Fiscalía. Claro, la Secretaría de agregar algo? Poder. Y esto parece Sí, más. Seguimos con el desarrollo, así no perdemos el hilo de la argumentación Dale. de Fernández. Dice, yo estaba enamorado de Fabiola. Definitivamente la amaba. Ahora se mete en el tema del embarazo. ¿Cuál es una de las acusaciones de Alberto Fernández? Haber forzado a Fabiola a que aborte en ese momento ilegalmente porque todavía no estaba... 2016. 2016, Que es exactamente. ese embarazo que ella le habría comunicado a la producción de Mirta Legrand cuando estaba él ahí sentado. Mirta le insinúa algo a Alberto Fernández, se comunicó Totalmente. con nosotros Fabiola, Alberto se pone muy incómodo y tiene que blanquear que estaban separados por este episodio. ¿Y qué es lo que va a dejar entrever a Alberto Fernández? Un mensaje muy peligroso, Horrible. muy jodido, que es, yo no la forcé a ella o en realidad no hubo necesidad de que yo la fuerce a ella abortó voluntariamente porque no quería que su figura se estropee, su figura física, que su cuerpo se estropee. Pero mejor que lo diga Alberto Fernández y no nosotros. Definitivamente la amaba, soñaba con formar una familia a su lado, planeaba con ella nuestro futuro, confiaba en que, con el acompañamiento médico adecuado, podríamos superar cualquier obstáculo juntos. En ese contexto, a poco de regresar de un viaje que ella había hecho, me da la noticia de que estaba embarazada. Esa noticia me conmovió profundamente. Y después dice, como suele ocurrir en situaciones relacionadas con las adicciones, no todo es controlable o predecible. En los siguientes días, Fabiola entró en procesos de depresión y aumento en el consumo. A sus dudas sobre la maternidad y sus temores a los efectos estéticos que el embarazo podría causarle, se sumaron inquietudes sobre el futuro de nuestra relación. Esto de las inquietudes o los temores por los efectos estéticos del embarazo lo dice varias veces. Varias veces. Es la primera vez que lo dice, ¿no, Mauricio? Yo no lo había escuchado. Yo no lo había escuchado. Nunca Esto había, de que, nunca bueno, había no. dado una explicación sobre el tema de esa instigación al aborto del cual lo acusa Fabiola. Pero volviendo a lo que estábamos diciendo, Marina, todo lo que declara en estas 220 hojas es la presencia de una persona con adicciones y con un problema mental, un trastorno, no importa si es importante o no. Las condiciones de vulnerabilidad necesarias para que se configure la violencia de la que quiere defenderse. Es el único caso, y esto sí es raro, donde alguien dice, no, se emborrachaba, no, o es loca. Dice, la quisimos tratar por esto, yo estuve al lado de ella y me aproveché de ella justamente por esa condición de Claro, usted vulnerabilidad. lo que dice es que es casi incriminatorio o autoincriminatorio. Es autoincriminatorio. Lo que dice. Seguimos con el relato. Al cabo de unos días recibí su llamada diciéndome que había interrumpido por decisión propia el embarazo.
en su conversación estaba, o sus palabras estaban llenas de acusaciones. Parte de su relación o parte de su reacción era no escuchar lo que yo tenía para decir. Y después cuenta Alberto Fernández en el continuar del relato que en un viaje que ella hace hacia Inglaterra, se vuelve a embarazar Fabiola Yáñez, o vuelve embarazada de ese viaje a Inglaterra, Sí. y que también aborta ese hijo que teóricamente no era de él. Eso te lo iba a preguntar porque Es curioso yo también. no entendí este párrafo. Dice, el informe del Sanatorio Tamendi da cuenta de que fue atendida por el doctor Tal el 6 de febrero de 2017. Es otro embarazo. Otro embarazo. Porque el anterior era 2016. Otro embarazo. Y que la estimación del nacimiento sería a finales de septiembre del 2017. Eso significa que regresó de Londres embarazada o se embarazó en los primeros días de enero durante su aparente estadía en San La Lorenzo. provincia de Santa Fe. ¿Y Está esto diciendo a que se qué embarazó viene? de otra persona. O sea, ¿A qué viene? Bueno, tiene una explicación de por qué lo dice. Él cuenta, dice, y ella abortó porque tenía miedo de que su figura se deteriore o de que su cuerpo se deteriore. Por lo tanto, como ella ya había abortado en ocasiones anteriores, el aborto que a mí me endilgan que yo la instigué, no es así, sino que ella aborta porque quiere. Ella O sea, abortaba como si porque fuera quiere. una suerte de práctica. De práctica repetitiva. Pero perdón, acá la defensa de Alberto Fernández es ensuciarla a Fabiola Yáñez, Sí. ¿no? Que no- Porque sí. no se está defendiendo él de yo no la golpeé, yo no hice esto. Está diciendo que ella antes se hizo otro aborto y que entonces No, bueno, por dijo eso que yo no ella la golpeé. A ver, en la defensa dice, yo no ejercí violencia física, lo hizo Al Martín contrario. al comienzo de esta exposición, pero lo increíble es que transforma su defensa en una denuncia que debería en todo caso constituir otra causa. Si él fue golpeado por esa, hagamos ese ejercicio. No, pero imaginemos yo quiero Si él ir fue a golpeado esto por esa, del debería denunciarlo en aborto. otra causa, no Franco, que forme a mí parte me de su parece defensa. como mujer preocupante la exposición Oh. de un aborto que no tiene absolutamente nada que ver Nada. con la relación, Nada. ni con la violencia ejercida o no. Eso lo va a tener que dirimir ultra la, violento. Lo la que ocurre es que él, justicia. a Esto ver, que también él es la pudo violento. haber instigado, perdón, la pudo haber instigado una práctica que era ilegal. Esto es lo importante acá. Lo dije en su momento cuando esto estalla y lo vuelvo a decir porque el aborto era ilegal en la Argentina en Totalmente. 2016 Y en 2017, salvo por supuesto en los casos de interrupción legal del embarazo No, y- que son violación y otros riesgos. Sí, ¿no? no, y quiero ir un poco a lo que apunta Tatiana. Acá él lo que quiere es pintar una figura que es denigrante, la quiere Claro. poner en el lugar de alguien obvio. que consume alcohol embarazada, porque también lo dice, que anda con otros hombres, se embaraza de otros hombres. Él lo que quiere es denigrar a la víctima, ponerla en el lugar de la mala víctima, como si no mereciera justicia por eso, Es cuando en otra realidad manera de son hechos que violencia. no son punibles. Si realmente fue así, si ella tenía otro novio, lo que fuere, nada tiene que ver con los hechos que estamos discutiendo. Perdón, Ahora déjame esto ya una- lo viene haciendo desde el minuto 1 Alberto Fernández. Es su forma de defenderse, ha elegido esto. No nos olvidemos que es el mismo hombre que después de la fiesta, la famosa fiesta de Olivos, fue a la primera reunión y con su mujer adelante dijo, querida Fabiola. mi querida Fabiola. Él ha vivido, digamos, nos mintió a los argentinos, nos Sí, mintió con la bueno. pandemia y claramente fue el peor gobierno de la historia, de la historia argentina. Es decir, esa es la persona que ahora pretende que le creamos. Tal Es un cual. mentiroso contumaz. Consuetudinario. Y hablaste con Fabiola. Ahora Hablé nos con contás Fabiola, y un porque- poco de esto sí. también, del alcoholismo y de qué esperaba ella en este escrito. Yo hablé mientras Alberto Fernández presentaba el escrito, así que en un ratito te lo cuento, Marina. En un Te ratito completo, hablamos de eso. Sí, María, con completamos esta la escena- declaración. Con esta escena que él relata en un viaje oficial, dice, nuestro primer viaje al exterior, a Israel, protagonizó un destrozo en el Destrozo. cuarto al caer desmayada sobre una mesa plagada de botellas y copas por el alcohol que había ingerido en el cuarto. Esa noche no me acompañó a la escena que se había organizado, se quiso quedar en el cuarto. Esto es repetitivo, el hecho de decir que ella se caía y se golpeaba sola, y sobre todo el hecho de decir que muchas veces ella, cuando se emborrachaba, desaparecía durante largas horas y nadie sabía dónde estaba. De hecho, relata una escena en España, ya ahora, en realidad cuando terminó su mandato como presidente, Sí. donde él relata que habían ido a comer, que en un momento se separan, que Fabiola desaparece, que los custodios lo llaman a Alberto Fernández y le dicen no sabemos dónde está, y Alberto Fernández le dice quédense tranquilos, vayan a descansar, ya va a aparecer, y que recién aparece al mediodía del día siguiente completamente borracha. Claro, esa es la única pintura que él subraya es esta. esa es la única defensa que tiene Alberto Fernández, la de Fabiola Yáñez es enferma psiquiátrica
y además es borracha. Y como es borracha, se caía y se golpeaba ella sola con las paredes o con las mesas. No menciona, por lo menos hasta donde llegamos a leer, porque esto llegó hace poquito y son más de 200 páginas, el tema del tratamiento estético. Claro. Porque claro. vieron que el discurso de Alberto Fernández... De hecho, la esteticista pasó está de una denunciada punta a la otra. por falso testimonio. Falso testimonio. Por la representación legal de Alberto Fernández, porque él dice que ese moretón que vimos todos no fue producto de un puñetazo, que es lo que Claro. parece, sino que fue producto de un tratamiento estético. La esteticista lo negó, dijo que de ninguna manera, y después ahí él filtró unos chats. Unos chats Chats de que la están esteticista, publicados. Sí, Exactamente. sí. Pero digo, cuando vos lees esto, te das cuenta de que su única manera de defenderse es acusando a la víctima, y acá en esta parte del escrito dice que cuando le secuestran el teléfono celular, él estaba abriendo una cuenta en un banco allá en España, y que en esa cuenta dejó 17.000 euros a disposición de Fabiola Yáñez, y que hoy, a pesar de la millonaria cuota alimentaria que percibe, esa cuenta la ha vaciado. Básicamente dice, le dejé 17.000 dólares, se lo fumó, En Europa, y encima... $7.000. Nada. Bueno, lo que dice Alberto Sí, Fernández. si hay que pagar un alquiler, si hay que mantener al niño, ¿no? Digamos. Igual recordemos La que acusa de chorra, él básicamente. nunca- Si algo le faltaba era acusarla de ladrona. él nunca pagó cuota alimentaria para el menor. La cuota Hay un alimentaria embargo que lograron es ustedes. producto de un juicio que se le hizo en Argentina, y de su jubilación se le saca el 30%, que representan unos 3.500 euros. Tal vez se refiere a eso, pero él nunca pagó eso. Es más, cuando se fue, a él le prestaban, es un hombre al cual le prestan muchos Sí, departamentos. sí. A él Y le- dinero también le prestan. También. Le habían prestado un departamento en España, en Ujú. la calle, no me acuerdo, una de las calles de Un Buen Lugar, un departamento grande. Cuando él se va, se viene para la Argentina y deja sola a Fabiola y a Francisco en España, le dice, te tenés que ir de esta casa. O sea, te tenés que ir porque es prestada. Ahí es donde se muda a Salamanca. Fabiola a Alcalá. Fabiola cree que hubo ahí una trampa para sacarla de esa casa, con la persona que se los prestaba, que le dijo yo necesito el departamento, y se fueron. Los muebles fueron a parar a un guardamuebles. Hablé de eso. Fueron a parar a un guardamuebles. Ayer el nene necesitaba un triciclo de los que estaban ahí. Cuando lo fue a buscar, él se había llevado los muebles, había cerrado el guardamuebles y no había nada. O sea, es una persona que no le interesa, me imagino que tendrá sus razones, pero no es una persona que se preocupe por el bienestar ni de Fabiola ni de su hijo en España. Ahora vamos a hablar del vínculo con el hijo, porque Tatiana tiene información y habló de eso puntualmente con Fabiola, pero seguimos Bueno, con esta es la el parte, relato, si Martín. se quiere, más compleja del documento, porque es donde básicamente le dice extorsionadora. Ah, ¿Ah? Básicamente ya le dice- dijo borracha, le dijo borracha, adúltera, violenta, violenta, chorra. chorra Y ahora extorsionadora. Horas más tarde, este es el momento, vamos a situarnos en el momento exacto. Este es el momento en el cual ella no insta la acción penal. Ella, ¿se acuerdan que en un primer momento le pregunta al juez Ercolini, le dice, ¿quiere instar la acción penal? Sí, a Ella partir dice de que los no. chats de Cantero, A ¿no? partir de Todo los esto chats de surge, Cantero. no nos olvidemos, que se desprende de la causa de seguros. Ella dice, no insto la acción penal. Lo llama Alberto Fernández para decirle, no insté la acción penal. Hora más tarde me llamó, pero me dijo que esto de no instar la acción penal no me iba a salir gratis, porque ella quería garantizarse su futuro sin depender de mí. Ante mi asombro, volví a repetirle que ella era la madre de mi hijo menor y que la respetaba, por lo tanto ella tenía la total libertad de proceder como le pareciera. Y siendo la cuestión económica, dice Alberto Fernández, el único hilo conductor en la charla, le dije que eso no iba a ser un problema porque nuestro hijo nada le iba a faltar. Pero lo importante es lo de arriba, porque él resalta en negrita, Sí. que le pertenece a Alberto Fernández, la negrita, él, que no me iba a salir gratis. Es tan torpe su defensa, Martín, y vos lo sabés, Sí. que él acompaña, en la causa están unos chats, Ujú. donde él le dice, si firmás esto... que Nunca es- te va a faltar Claro, nada, ni a eso vos ni a que tu él hijo. dice, él dice que él le dijo que nunca le iba a faltar nada. Nada más que lo sujetó a una condición, que firmara un papel donde decía O sea que le la era extorsión un fue al eje- revés. Exactamente, yo creo que es a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Sí. Él mismo cuenta, se la cree, es que en realidad él se cree las historias. Fíjate que se atreve a ponerlo hasta en negrita. Ella me dijo eso y es él el que le dice, no te va a salir
te voy a dar todo si Sí. vos firmás esto. Hay que decir... El famoso comunicado que redacta Fioribello, quien era amigo, abogado de ambas partes, Sí. y donde ella dice, Alberto es bueno, 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 y ella dice, yo esto no te lo voy a No lo voy a firmar, firmar. y si yo no lo firmo no te va a creer Es nadie. que, perdón, pudo haber habido una instancia de negociación y tenemos que entender que esa instancia de negociación no representaría necesariamente la cancelación de la violencia de género. Esto es Tal muy cual. importante, porque si no estamos todo el tiempo pensando de forma binaria en que hay buenas víctimas o malas víctimas. Y para de contar, muchas víctimas prefieren no denunciar y hacer con sus victimarios otros arreglos. Y eso no anula que hayan sido golpeadas, que hayan sido maltratadas, Totalmente. que hayan sido difamadas. Es así, Pero, es así, porque a Franco, veces la Totalmente. justicia Franco, es muy tortuosa y, por supuesto, desmerece y deslegitima Pero- a las mujeres. Pero Entonces, Franco fue presidente y está investigado en una causa de supuesto, corrupción por supuesto. de seguro donde se habla en millones de dólares. Fabiola estuvo de novio con él 8 años, Sí. se fue la primera dama Sí. y tuvo un hijo y no tiene casa propia. O sea, atribuirle intenciones No, económicas a pero Fabiola desde es ya- de una bajeza porque ninguna mujer en esas condiciones y en ese lugar del poder se va al llano sin una casa, Estoy de acuerdo. sin un departamento de Estoy dos ambientes estoy muy de de Villa acuerdo. Crespo. Obvio, estoy muy de Esa es la realidad. Completo con esto que tiene que ver Completemos. con la parte de la supuesta extorsión. Repentinamente cambió el sentido de la charla y sin rodeos me preguntó qué ganaba ella por no haber instado la acción en mi contra. Le respondí que solo quería que dijera la verdad y que la ganancia estaba precisamente en contar la verdad y no alimentar un show mediático en torno a una cuestión inexistente. Y después pone el textual de una frase que se le atribuye a Fabiola Yáñez, que dice lo siguiente: yo debo ganar algo no haciendo la denuncia. Teóricamente es lo que dijo Fabiola Yáñez. Vos ganás porque no vas preso. ¿Y yo qué gano? Tiene razón Sandra. Si a mí por el documental me van a pagar 3 millones de dólares, quiero saber qué voy a ganar por no hacer la denuncia. Dice Alberto Fernández que supuestamente Sí. le dijo Fabiola Yáñez. Que ya lo había dicho cuando él dijo que ella lo amenazaba con el documental. Entiendo que Sandra es Sandra Borghi. Sandra Borghi. Sandra Sí, Borghi, no exactamente. la nombra, pero supongo que La no- refiere no, a ella. Antes sí la nombra. Antes la sí nombra. la nombra con nombre y apellido. Que no tiene nada que ver, digamos, cayó acá porque, bueno, en su momento Él se ente- viajó a él- España, él se enteró tuvo de un que tuvo vínculo una con Fabiola. reunión Exacto. con Fabiola sin cámara, sin micrófono, Exacto. micrófono ni nada, se lo reprocha y ella le responde preguntándole teóricamente que va a ganar sin instar la acción penal, según dichos del expresidente Alberto Fernández. Bueno, En es este escrito de impactante la 120 declaración, es impactante porque aporta algunos argumentos de defensa todavía más indignantes que los que ya había dicho o habían trascendido mediáticamente. Hay que decir que no quiso responder preguntas, ¿no? No quiso responder que duró preguntas. menos de una hora la exposición que presentaron el escrito y que no quiso responder preguntas ni ante el juez ni ante el fiscal en este no reconocer a Ercolini ni a Ramiro González como válidos en la causa. Tal cual. Ahora nos vamos a meter en los dichos de Fabiola Yáñez, porque mientras esto pasaba en Comodoro Pi, Fabiola estaba hablando por teléfono con Tatiana Shapiro, pero antes, y también para meterlo en este tema, la persona indicada, ha llegado Pablo Rossi al estudio de DDM, figura de A24. ¡Qué lindo, Pablo! Qué No te lindo, veo hace un qué lindo montón, aterrizaje. desde diciembre. Sí, llegaste en el medio del quilombo. Tenía que aterrizar de esta manera. Y sí, claro. ¿Es tu primera vez en América? No. Ah, A ver, no. no. He estado en Animales Sueltos. Claro, en la mesa Con de Alejandro animales, sí. en 2019 y varias veces invitado a Intratables. Así. Claro, pero bueno. Como conductor, sí, claro. Claro, Sí, es por un supuesto. tremendo desembarco. Ahora vamos a hablar de esto, pero una primera mirada sobre esto que repasábamos con Martín de la defensa, la indagatoria de Alberto Fernández. Obviamente que lo seguí desde esta mañana el tema, los venía escuchando atentamente el desglose, además creo que están los que más saben sobre el caso. Yo lo que veo políticamente es que Alberto Fernández está jugando un todo o nada absoluto, ¿no? A matar o morir en esto. Va contra todos, desde legitimar al fiscal, deslegitimar al juez, deslegitimar a la víctima, revictimizarla todas las veces que pueda hacerlo. Lo hizo desde el minuto 1 y lo está plasmando ahora en este escrito. Con lo cual nada es sorprendente. Su mala relación con Ercolini quiere hacer valer eso para tratar de borrar, sacarlo del El medio. juez de la causa, que dijo, Pero me quiero ver preso. es una batalla, creo, perdida de antemano, porque como creo que lo dejaban de manifiesto aquí, las violencias que se desprenden
digamos, de todo el proceso desde el inicio de la denuncia, van a ser muy difíciles de rebatir. Están muy probadas, ¿no? Exactamente. Están muy probadas. Por supuesto, el indubio pro reo, Sí, por sí. supuesto que está el principio de inocencia, por supuesto que rige para el profesor, pero además, tal como se viven estos procesos en estos tiempos, la condena social sobre Alberto Fernández, creo que la violencia de género terminó de hacerle caer una sentencia definitiva sobre otras condenas Sí. políticas y sociales que pesaban sobre él desde hace ya bastante tiempo. Totalmente, totalmente. Y recién decíamos que Tatiana habló con Fabiola Yáñez. Contanos qué te dijo. 3 cuestiones, a ver, básicas, o en 3 ejes me quiero anclar. Tuvimos una conversación extensa, yo hace mucho no me comunicaba con Fabiola Yáñez. Hoy, mientras presentaba el escrito, en realidad, el expresidente, la contacté para ver qué esperaba. En principio, para ver qué esperaba, la contacté por mensaje, me pide que la llame por teléfono, hablamos por teléfono. Entonces, el primer punto sobre qué esperaba de este escrito que presentaba Alberto Fernández. Creo que nada de esto la sorprende. Ella sabía que él iba a hablar del alcoholismo. Ella esperaba que presente, no sé, nos puede confirmar Mauricio de Alessandro, si presentó finalmente papeles vinculados a su historia clínica o a distintos estudios que se hizo en INECO. Ella suponía que podía presentar Esos ese tipo papeles de ya están en la documentación, causa, porque pero ya que han él sido- iba a alegar eso. Bueno, esos son documentación que él pidió y Sí. que está en el expediente. Bueno, con lo cual, de esto que escuchamos por ahora, creo que nada la sorprende. Yo hablé antes, pero ella imaginaba que iba a ir por este lado. Hay que esperar 10 días, entender qué es lo que pasa con la declaración de hoy. Creo que lo más probable que esperan de todas partes es que termine procesado en esta causa Alberto Fernández. El segundo punto tiene que ver con lo que mencionó recién Mauricio de Alessandro, la cuestión económica y la baulera. La baulera es algo muy novedoso. ¿Por qué? Fabiola Yáñez tuvo que mudarse. Yo no sé si 1 o 2 veces Mauricio Dos se veces. tuvo que mudar. Dos veces y era va la para la información que tercera. tenía. Y cada vez se fue achicando en el tipo de propiedad en la que está viviendo. Por eso existe una baulera en la que guardaron los muebles, juguetes y un montón de cosas del menor. Como dijo Mauricio hace un ratito, ella quiso ir a retirar, llamó para retirar un triciclo y le dijeron que la baulera no existía más porque no se está pagando más, con lo Ujú. cual es algo que deja de pagar Alberto Fernández. Una de las cosas, ella manifiesta que deja de pagar a pesar de estar recibiendo la mensualidad que se embarga del sueldo, Así de es. la jubilación de Sí, privilegio. el ¿correcto? 30%. El 30%. ¿Y el tercer punto? Es el que a mí más me impactó y tiene que ver con Francisco. Y una frase que la anoté porque dije, apa, acá. No quiero al padre de mi hijo sin verlo. No quiero a mi hijo sin ver a su padre. Ajá. ¿No? Pues yo le dije, ¿lo esperás preso? ¿Estás esperando que termine preso en esta causa? ¿Qué estás buscando? No quiero que mi hijo no tenga contacto con su padre. Y ahí le pregunté, ¿y cómo está el contacto actualmente? Bueno, 2 cuestiones fundamentales. La primera, ella me manifiesta, me puede confirmar Mauricio, que Alberto Fernández no hizo ningún pedido para verlo físicamente, ¿no? Para que exista un encuentro entre los dos, como así ha pedido la recusación o hizo otros pedidos en el expediente, no Sí. existió un pedido para De poder viajar revinculación. y ver a su hijo. No en esta causa, no ha pedido nunca permiso para salir del país. Sí ha iniciado otra causa en otras jurisdicciones, intentando cambiar la suerte que le ha ido, que ha sido adversa Sí. en la ¿Dónde es la federal. residencia? Pero permiso para viajar a verlo no No. existe. En el Y expediente. esto Y ella lo la último- enoja. Y lo último, y te diría lo más importante, algo que cambió en los contactos entre Alberto Fernández y su hijo. Porque hasta ese momento, ¿se acuerdan que hace poco hablábamos mucho sobre una cierta violencia que existía en las comunicaciones del expresidente Sí. con Francisco? Bueno, a raíz de eso hay en el expediente o se implementó un mecanismo para las visitas. Ella lo que manifiesta es que Alberto Fernández se violentaba porque el nene, que digamos que no cumplió 3 años, se dispersaba mucho en las comunicaciones por Zoom con su papá y que esto hacía que el papá se fastidie muchísimo y terminaba en situaciones violentas. Bueno, a partir de ahora, desde hace un tiempito ya, está regulado cómo son esos encuentros. 2 veces por semana, de hasta media hora como máximo, y atención porque se creó un equipo interdisciplinario de 4 personas, si no me equivoco, en el cual 2 personas participan de los Zooms. Entre el nene, que no tiene 3 años, y su papá. Es decir, que todos los contactos entre Alberto Fernández Están y monitoreados. su niño están monitoreados, están siendo auditados. ¿Es Así es. correcto decirlo así? Así es. ¿Auditados? Sí, bueno,
cualquier revinculación en padres que no ven a sus hijos, más tan chiquito la edad, necesitan esta asistencia, y eso fue lo que la justicia determinó, porque Alberto se quejaba y la madre de que esa vinculación, y además esa pelea que se producía con el hijo, traía consecuencias. Luego él, cuando terminaba la conversación, está denunciado el expediente, le mandaba links de un portal, El Disenso, que es afín a Alberto Fernández, donde se anunciaba supuestas causas penales contra la madre de Fabiola. Horrible. Parte de lo que es el hostigamiento, que también es parte de la No quiere que en las denuncia. conversaciones tenga juguetes, ni tenga comida, ni tenga nada. Quiere como una concentración exclusiva. Hay que decir que es muy difícil que los chiquitos tengan esa concentración. Es muy chiquito. Una pena que otra vez hablemos de chicos chiquitos en el medio de problemas judiciales de adultos.